perfecto, la parte de inversiones, y también darles una breve introducción para que por ahí algún tema que les puede ser muy útil en sus respectivos trabajos, más si son emprendedores, si están al mando de pymes y demás, como es el tema de financiamiento en el mercado de capitales, que hay herramientas muy entretenidas ahí y muy, muy útiles. Así que, comenzando con esto, voy a contarles un poquito de cuál es la hoja de ruta para hoy, ¿sí? Primero que nada, por qué invertir? ¿Cuál es la idea de entrar en este mundo? ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de empezar a invertir? ¿Qué aspectos creemos que son los más importantes que hay que mirar al momento de empezar? Todos, creo que acá la mayoría son graduados o están en proceso de ser ingenieros, con lo cual debería ser algo lógico para nosotros que antes de emprender cualquier actividad, tratar de estudiarla y entender bien cuáles son los aspectos importantes que hay que tener en cuenta para entrar y hacerlo con éxito. Por último, vamos a estar tratando un poquito algunas cosas relacionadas a qué desafíos nos vamos a encontrar al momento de invertir, no tanto desde el aspecto técnico, que eso lo vamos a dejar para la segunda clase, sí desde el punto de vista desde lo mental y desde lo psicológico, para que hay que estar preparado a encontrarnos acá. Y por último, ahí para cerrar, algunas de las que nosotros consideramos que son las mejores prácticas, las que en el largo plazo hacen que si les prestamos un poquito de atención a esos temas, nos vaya un poco mejor que a la media, ¿sí? Antes que nada, ¿me escuchan todos bien? ¿Se ve bien y se escucha? Cualquier duda, por favor, me frenan. Sí, se Sí, escucha bien. perfecto. Bueno, Sí, ok. Sí, muy bueno, bien, gracias. gracias. Bueno, primero que nada, a ver, me gustaría hacer una introducción acá con un tema que es muy importante, que invertir no es exactamente lo mismo que ahorrar, ¿sí? Si bien van de la mano y una cosa ayuda a la otra, que cuando ahorramos vamos separando plata de la que recibimos por nuestro trabajo, por bonos o por lo que sea a lo que se dedique cada uno, pero invertir va un poquito más allá de solamente acumular esa plata y es empezar a pensar en cuidarla, ¿sí? Hoy, tanto en Argentina, todos seguramente están al tanto, tenemos un escenario económico complejo donde hay inflación principalmente y hay movimientos en el tipo de cambio que hace que si nosotros no somos cuidadosos de la forma que ahorramos, ese ahorro pierde valor y pierde sentido haber guardado esa plata y no haberla dedicado a otra cosa que nos genere más placer en el momento, y en el futuro no vamos a poder usarla de la mejor manera. Entonces, ahorrar es un primer paso. Hay que pensar en que a esos ahorros además hay que invertirlos para, primero, cuidarlos, que el objetivo principal es preservar el patrimonio de cada uno, y después también poder sacarle un rédito, porque ese capital que vamos separando, podemos sacarle un poquito más de jugo para que se complemente con nuestro trabajo del día a día y tengamos más rápido la llegada a distintos objetivos que cada uno pueda tener, que pueden ser desde irse de vacaciones en el corto plazo, cambiar el auto, tener un mejor estilo de vida en el futuro, o solamente, que no es poco, ganar en tranquilidad, sabiendo que cada uno tiene un respaldo de plata guardado en caso de que lo necesite, ¿sí? Así que ese es el principal porqué de empezar a invertir. Como les decía antes, hoy el escenario económico en Argentina, y no solo en Argentina, en los últimos 3 años también en el resto del mundo, en Europa, en Estados Unidos, muchos países de Asia, hay inflación. Es decir, hoy como primer paso para invertir o para empezar a ahorrar, no es suficiente solamente con separar los pesos, ir a la cueva o al dólar MEP, que después charlamos un poquito si quieren de qué se trata, y comprar dólares y meterlos abajo del colchón, como es lo que todo el mundo suele hacer. Acá en Argentina las dos principales formas de ahorro son los dólares abajo del colchón o el plazo fijo. Y en los dos casos quedamos muy expuestos a el flagelo de la inflación. Básicamente la inflación es la suba constante del nivel de precios en la economía, y eso hace que
pierda poder adquisitivo la plata que guardamos. Es decir, fíjense lo que pasa en los últimos 20 años. Si guardaste dólares, hace 20 años podías comprar algo, hoy compras aproximadamente un 60% menos con esos dólares, ¿sí? Así que, si bien acá en Argentina este proceso de pérdida de poder adquisitivo lo vemos mucho más rápido, en el mundo también sucede, así que no es suficiente solamente con comprar dólares y nada más. ¿Está bien? Así que por eso es muy importante pensar en invertir y en buscar otras alternativas que no sean el plazo fijo o la compra de los dólares y guardarlos. Por otro lado, también hay diferentes motivos por los que hay que avanzar en el mundo de las inversiones, que es que cuando uno gana plata en blanco está expuesto y muchas veces con tasas bastante altas a pagar impuestos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros compramos dólares y los guardamos en la caja de ahorro del banco o abajo del colchón en la casa de cada uno, estamos también expuestos a que todos los años tenemos que pagar impuestos y esos impuestos nos hacen básicamente perder plata, ¿sí? Para los fines propios de tener un capital separado, si no hacemos nada, ese capital se va perdiendo por la inflación por un lado, como les comentaba recién, y por los impuestos que hay que pagar en otro. En Argentina te pega ganancias al momento de ganar la plata cada año y después tenés bienes personales que te va limando aproximadamente un 2%, puede ser en algunos casos más, hasta el 2,25 máximo, y de ahí para abajo, bienes personales, ¿sí? Fíjense, acá tienen una comparación muy breve de 10 años de lo que pasa si vos tenés plata guardada en el banco, que está exenta de pagar impuestos, ¿sí? Si tenés plata física, que está alcanzada por bienes personales, o si esa misma plata la invertís en una inversión muy segura, como son, por ejemplo, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que es lo que se considera una inversión libre de riesgo, ¿sí? Eso porque en el mundo no hay inversión más segura que prestarle plata al gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, eso te da una tasa que en promedio suele estar en los últimos años en el 5% anual. Se me adelantó un poquito, perdón. Y eso te trae un rendimiento bastante grande si lo vas componiendo a lo largo de varios años. Así que fíjense la diferencia entre no hacer nada y tratar de buscar una alternativa superadora sin pensar demasiado, sin irse a nada muy complejo como acciones o bonos, solamente un bono del Tesoro de Estados Unidos. Y por otro lado, otro de los motivos muy importantes por los que hay que empezar a invertir y pensar en el futuro es que en el mundo todos los sistemas jubilatorios, y en particular también el de Argentina no es la excepción, están quebrados, ¿sí? Nadie puede pensar en que con lo que paga de aportes a los sistemas previsionales va a poder vivir cuando sea viejo, ¿sí? Fíjense, estos son todas noticias actuales de hace 3 semanas, de hace 2 o 3 días, y de hace bastante más. Fíjense acá, esto es de hace 15 años atrás, o sea, no cambió nada. Eh, Siempre la variable de ajuste son los ahorros previsionales para los futuros jubilados. Con lo cual, necesariamente hay que pensar que en el futuro vas a tener que tener un resguardo propio si querés tener un nivel de vida medianamente bueno o similar al que tenés hoy en día. Fíjense cómo lo que les decía recién, no es solamente un problema de Argentina esto. Esto pasa en el mundo. Fíjense cómo han ido cambiando las pirámides poblacionales. Esto es de 1958, donde había un boom de nacimientos, que todos estos eran futuros trabajadores que iban a aportar a los jubilados del futuro, ¿sí? Y hoy eso cambió, hay cada vez menos personas de menor edad, más jóvenes, con trabajo, con lo cual van a tener que ser menos personas las que mantengan a muchos más jubilados en el futuro. Con lo cual es muy importante que cada uno empiece a pensar en su jubilación a futuro porque claramente no va a poder depender de la jubilación. Eso por el lado de por qué queremos salir a invertir, es decir,
¿cuál es la idea? Ya sea que tengamos un proyecto para el que queramos fondear, si queremos cambiar el auto, si queremos irnos de vacaciones o si queremos tener la tranquilidad de que en el futuro vamos a poder mantener un mismo nivel de vida. Ahora, una vez que ya estamos decididos y entendimos lo importante de por qué hay que ahorrar y saliendo un poquito de las inversiones tradicionales como son el plazo fijo y la compra de dólares, hay que empezar a considerar algunas otras cosas. ¿Sí? No es cuestión, podemos hacerlo tranquilamente, pero claramente por ahí puede haber cosas en las que después por no haberlas tenido en cuenta al principio nos arrepintamos si no las tenemos bien planificadas. Entonces, una de las primeras cosas que hay que empezar a mirar es cómo estamos parados patrimonialmente cada uno para empezar a ahorrar. Primero que nada es entender un poco cuáles son los ingresos de cada uno, cómo deberían evolucionar en el futuro, ¿sí? Como si creemos que en el futuro vamos a tener trabajos mejores porque nos recibimos, porque estamos cambiando de empresa, porque estamos creciendo en la empresa en la que estamos o en la industria en la que estamos. Si, si eso va a traer una suba en nuestros ingresos mensuales, ¿sí? Si estamos terminando la carrera y estamos empezando nuestra vida laboral, seguramente tengamos una previsibilidad de que nuestros ingresos van a crecer mucho más. Ahora sí, si estamos ya en una etapa de madurez de 40, 50 años, probablemente en el futuro tengamos también una baja, una merma en lo que ganamos, con lo cual todo eso hay que tenerlo por lo menos en mente para saber bien dónde estamos parados. ¿Cuál es nuestro nivel de vida para saber con cuántos gastos tenemos mensualmente y cuánto es lo que podemos separar de nuestros ingresos, si es que podemos hacerlo o si hay que hacer ajustes para empezar a generar esos pesitos de más que podamos sacar de los ingresos que tenemos? Si tenemos gastos de relevancia, también es importante entenderlo, es decir, si estamos, no sé, puede ser desde algo placentero como un viaje, o si tenemos que encarar un tratamiento médico, o si vamos a tener que pensar en que se nos está agrandando la familia y probablemente tengamos que pagar colegios, o una obra social para más personas, o un nivel de vida más grande para nuestros hijos. Todo eso hay que, como mínimo, tenerlo en cuenta para saber con qué contamos hoy y con qué vamos a tener que contar en el futuro. ¿Sí? También es muy importante, y no es menor en este caso, en Argentina, porque con el nivel de inflación que tenemos, lo que sucede es que las tasas de interés suelen ser muy altas, y eso es complicado de manejar. Si tenemos deudas, ¿sí? Ya sea deudas de tarjeta de crédito, porque por ahí no pagamos el total de la tarjeta, si tenemos deudas porque compramos un auto, si tenemos deudas no sé, por haber pedido plata prestada para comprar una casa, un departamento, o cualquier tipo de deudas que puedan tener a la vista. Es muy importante ahí entender cuánto es la tasa de interés que estamos pagando por cada deuda para priorizar si primero tenemos que cancelar esas deudas o si las inversiones que vamos a hacer nos van a generar una tasa de interés mayor que la que estamos pagando por esas deudas. ¿Sí? Y también cómo vamos a ir pagando esas deudas. ¿Sí? Si son obligaciones que vamos a tener que afrontar mensualmente, cada 6 meses, una vez por año. Todo eso hay que tenerlo en mente para ir planificando un poquito en qué tipo de inversiones podemos entrar y en cuáles no. ¿Sí? Para ponerles un ejemplo sencillo de esto, si tenemos deudas que vamos a pagar mensualmente, idealmente no deberíamos tener inversiones que requieran estar en un plazo largo, por ejemplo, invertidos en acciones. ¿Por qué? Porque son inversiones que se piensan con un plazo o con un horizonte de inversión bastante largo, de por lo menos 2 o 3 años. Entonces, si nosotros tenemos deudas que vamos a tener que pagar mensualmente e invertimos en algo que lo planificamos para 2 o 3 años a futuro, si lo tenemos que vender antes, probablemente terminemos perdiendo plata. Por eso es ideal no hacerlo. Y después también hay que entender bien qué activos tenemos en el patrimonio de cada uno, es decir, si tenemos autos, si queremos comprar uno, si tenemos casa propia o si alquilamos, si ya tenemos otras inversiones, otros ahorros, todo eso hay que tenerlo bien en claro para saber priorizar objetivos de con qué idea vamos a estar invirtiendo hacia adelante, ¿sí? Y por último, la situación fiscal también es muy importante. Es decir,
Un error muy común que sucede en Argentina es que todos como empleados en relación de dependencia tenemos ingresos en blanco, ¿sí? Y con esos ingresos en blanco lo que terminamos haciendo es retirarlos del banco, ir a una cueva, comprar dólares al Blue y quedarnos con esos dólares. Eso tiene un problema bastante importante a los fines de todos los años después ir declarando en bienes personales o en ganancias, que por un lado nos quedaron pesos que ganamos en blanco y por los que pagamos impuestos, ¿sí? Guardados en dólares, que son los que compramos en la cueva y los retiramos, que obviamente no podemos decirle a la FIP, mira, yo compré dólares de esta forma porque no es una forma legal. Hay formas legales de comprar dólares, como por ejemplo el dólar MEP, que se hace con una operación de compra y venta de bonos. No sé si alguien acá lo ha hecho, puede contar la experiencia, es algo bastante sencillo y rápido, y compras prácticamente al mismo precio que en el Blue, pero de forma legal. Y lo que ganás ahí es que esos dólares vos los podés mostrar a la FIP, los podés tener en el banco, y el día que querés gastarlos en comprar un auto o una casa y necesitas mostrar el origen de esos dólares, lo tenés completamente explicado. Entonces, eso es el lado fiscal. Por eso es muy importante lo que hacemos con esos pesos. Si los vamos a ir a comprar en una cueva esos dólares para invertir, o si los vamos a comprar de forma legal para poder después mostrarlos y poder justificar de dónde los sacamos. Bueno, estaba chequeando si había preguntas, por ahora va bien. Por el otro lado, desde el punto de vista fiscal, también es importante que cuando nosotros sacamos los dólares del sistema porque los compramos en el Blue, estamos pasando a, como si fuese plata no declarada, algo sobre lo que ya pagamos impuestos. Y si ya pagamos impuestos, no tiene sentido no poder usarlos correctamente, o el día que los querramos usar no poder mostrarlos. Entonces, es muy importante que si ya pagamos impuestos, siempre esa plata se mantenga blanca, no que la saquemos del sistema. El siguiente paso de las cosas que hay que mirar en la vida antes de empezar a invertir es en qué etapa de nuestras vidas estamos. No es lo mismo encarar una inversión cuando tenemos entre 20 y 30 años que cuando ya tenemos 60 o 70. ¿Cuál es la razón de esto? Es cuánto horizonte tenemos para adelante para invertir disponible. Es decir, entre los 20 y los 30 años nos quedan por lo menos otros 30 o 40 años más de vida donde vamos a estar ganando plata y donde podemos ir acumulando ahorros, ¿sí? Para vivir al final de nuestras vidas. Entonces, en esta etapa, voy a poner un puntero a ver si se ve mejor, en esta etapa de nuestras vidas podemos tomar muchísimo más riesgo. Es decir, alguien con 20 o 30 años puede pensar en invertir mucho más en productos riesgosos, como por ejemplo acciones, que alguien de 60 o 70 que tiene una expectativa de vida mucho más corta y probablemente tenga que usar mucho más rápido esos ahorros. Entonces, alguien de 60 o 70 años va a tener que pensar en invertir mucho más en bonos que en acciones. ¿Por qué? Porque tienen mucho más previsibilidad en cuánto vamos a tener los retornos que esperamos de esa inversión. En las acciones hay mucha más volatilidad, se piensa con un horizonte de más largo plazo, y si compramos acciones hoy y empiezan a caer, lo ideal es poder tener tiempo para esperar y no tener que salir a vender esas acciones enseguida, teniendo que realizar una pérdida que si tenemos más tiempo probablemente la podamos dar vuelta. Acá voy a hacer una pregunta quizás bastante básica, pero es importante. Si alguien no sabe de qué se trata en las acciones o en los bonos, que es lo que habitualmente se llama renta fija, puedo explicar muy rápido. Cuando hablamos de acciones, hablamos de ser dueños de un pedacito de una empresa, del patrimonio neto de una empresa, ¿sí? Es decir, somos parte de los accionistas, ¿sí? Y eso tiene mucho más retorno que solamente prestarle plata a una empresa, que es lo que se hace cuando uno compra un bono. Cuando invertimos en renta fija, lo que estamos haciendo es, a cambio de un retorno, prestarle plata a la empresa para que después, con un cronograma definido, por ejemplo, cada 6 meses o cada un año, que la empresa
nos pague los intereses y nos vaya devolviendo el capital que le prestamos. Ahí hay una pregunta de Juan Bursa que dice si las ONs son acciones. No, las ONs se le dice a las obligaciones negociables, ¿sí? Y las obligaciones negociables son bonos emitidos por empresas. Dentro de lo que es la renta fija, podemos escuchar hablar de bonos corporativos, o las ONs, o de bonos soberanos, o títulos públicos, que son los bonos que emiten los gobiernos. Pueden ser los gobiernos de los países, los gobiernos provinciales, gobiernos municipales también, ¿sí? Así que, por un lado tenemos todo lo que es renta fija, con bonos públicos o obligaciones negociables, que son de las empresas, y por otro lado, las acciones, que es totalmente distinto. Ahí somos dueños de un pedacito de la empresa. Hay algunas preguntas ahí de la forma de declarar impuestos de los bonos. Si quieren lo vemos al final para no irnos demasiado de tema. Bueno, así que repasando un poquito acá, es muy importante saber en qué etapa de la vida estamos para saber cuánto riesgo podemos asumir. Cuanto más jóvenes somos, más riesgo podemos tomar y más riesgo deberíamos tomar invirtiendo en acciones, que cuando somos viejos, que ese nivel de riesgo hay que tratar de disminuirlo y estar en inversiones más conservadoras, más previsibles, como pueden ser la renta fija, ¿sí? Acá, para saber qué porcentaje debería tener cada uno, bueno, hay distintas formas de- de determinar eso. No hay una regla general, pero hay distintas maneras de saber cómo está cómodo cada uno entre acciones y bonos. Voy a ir de mayor a menor para contarles rápido una forma, que es que si miramos en el mundo todas las inversiones que hay en los mercados financieros, hay aproximadamente 60% de los activos financieros del mundo que son renta fija, es decir, bonos, y 40% acciones, ¿sí? Todo el mundo, si contamos todos los mercados de Estados Unidos, de Asia, de Europa, de Latinoamérica, todo eso se termina separando en un 60% en renta fija, 40% en acciones, aproximadamente. Entonces, una forma es decir, bueno, si estamos en los 30, 40 años, podríamos pensar en tener 40% en acciones y 60% en bonos, tal cual está separado en el mundo. Pero hay una regla que es bastante sencilla, es algo empírico, no tiene mucho fundamento más que el parecido que les va a dar el resultado con esto que les contaba yo recién de cómo están distribuidas las inversiones en el mundo, que es la regla 1 menos n. ¿Qué quiere decir esa regla? Nosotros podemos hacer 100 menos la edad que tenemos, ¿sí? Y eso nos debería dar cuánto deberíamos tener de acciones o de bonos. Es decir, si tenemos 30 años, deberíamos tener 100 menos 30 años, da 70, que debería ser un 70% de acciones y el 30% restante en bonos. Cuando tenemos 40 años, eso va a ir subiendo y vamos a tener un poquito más de bonos y menos de acciones. ¿Por qué? Porque del 100 menos 40 nos va a dar 60-40 y ahí separamos 60-40 en acciones y bonos y así sucesivamente, donde va creciendo el porcentaje que tenemos en renta fija de nuestra cartera de inversión, ¿sí? Eso es una regla sencilla como para determinar cómo podemos armar nuestra cartera de base. Otro tema importante para, para avanzar en cómo armar esa cartera, es decir, si tenemos que estar 60% en bonos o 40% en acciones, es entender cómo es nuestro perfil como inversor, cuál es nuestro objetivo, en línea con todo eso que hablamos antes, de si tenemos un objetivo de corto plazo como llegar a un viaje, a un auto o algo por el estilo, o si es más de largo plazo para preservar el nivel de vida, es entender cuánta estabilidad estamos dispuestos a aceptar o no en nuestras inversiones, cuánta volatilidad, ¿sí?
Entonces, esto va mucho más en la personalidad de cada uno, ¿sí? Esto es mucho más subjetivo a cómo se siente cómodo cada uno. Por ejemplo, eh, gente que sea muy conservadora, que sea muy aversa a tomar riesgo, es decir, que no quiera ver su plata variar mucho, es decir, un día ver que está 5% arriba, otro día 3% abajo y demás, quizás quiere solamente conservar el capital y no perder capacidad de compra. Entonces, ese va a ser un perfil que busca preservar el capital, ¿sí? Va a ser muy conservador. A partir de ahí vamos a ir subiendo según cuánto estemos dispuestos a correr de riesgos para empezar a buscar una mayor apreciación de capital, un mayor retorno, ¿sí? Por ejemplo, una cartera de preservación de capital probablemente no tenga nada de acciones, esté toda volcada a renta fija, ¿sí? O, por ejemplo, a inversiones alternativas, como preguntaba alguien ahí, que contengan oro u otras monedas, y nada de acciones, que son las inversiones que más volatilidad suelen tener. Ahora, alguien que quiere buscar crecer con su capital, que tenga una ganancia grande, probablemente no tenga tantos bonos, porque eso va a hacer que tengan menor rendimiento y tenga mucho más de acciones, ¿sí? Ya sea acciones de Argentina, de Estados Unidos, de Europa, de Brasil, de donde sea, ¿sí? Pero esto va principalmente en la personalidad de cada uno, en el objetivo que tiene de largo plazo y con cuán cómodo se siente tomando o no riesgos. Lo bueno de las inversiones es que acá cada uno tiene la sintonía fina de cuánto riesgo quiere correr, ¿sí? No es necesario estar expuesto a subas y bajas del mercado de acciones si uno no se siente cómodo con eso. Lo que tiene que tener bien en claro es cuánto espera ganar y cuánto riesgo está dispuesto a correr para llegar a esos retornos. Voy chequeando, perdón, las preguntas, a ver si hay algo así de relevante para responder. Ahí, bueno, hoy alguien está preguntando ahí sobre criptomonedas como el Ethereum, monedas alternativas, Bitcoin y demás. Eh, Hoy no están tan consideradas como un tipo más de inversiones tradicional, ¿sí? Es más bien una inversión alternativa y hay que tener un poquito de cuidado en esto al momento de incluirlas como un producto más de inversión, justamente por la volatilidad que tienen. Probablemente hoy todos estén viendo cómo el Bitcoin llegó a 69.000, ya había estado en estos niveles de precios, y en el medio volvió a valer casi 20.000 o un poquito menos. No tengo el monto, el valor acá en mente, pero pasó de llegar a 70.000, casi 70.000 dólares, a 20, otra vez a 70 ahora. Eso quiere decir que tiene muchísima volatilidad, muchísimo más incluso que acciones de cualquier parte del mundo, incluso que las de Argentina. Así que mi recomendación es que quien quiera tener exposición a este tipo de inversiones como las criptomonedas, es que lo haga con una parte de su patrimonio lo más chica posible. Ahí me dicen que fue 15 el piso, gracias. Eh, Idealmente con no más del 10% del patrimonio, porque la verdad es que ver fluctuar tu patrimonio con una volatilidad de casi 60-80% no es nada agradable, o por lo menos hay que estar muy muy bien preparado. Así que si estamos pensando en un largo plazo, idealmente es que sea una parte chiquita de la cartera de cada uno. Y después, otro tema muy importante es cómo vamos a encarar el espacio que le queremos dar a nuestras vidas a las inversiones. La realidad es que es un tema apasionante, es muy lindo cuando uno se mete, empieza a ver en qué invertir, a aprender de lo que hace una empresa para saber si quiere invertir ahí o no, pero no todos suelen tener tiempo para dedicarle a el mercado, a ver cómo van, a entender cómo están para los mercados, qué está pasando con la política en el mundo, con las políticas económicas, porque básicamente la mayoría seguramente tenga que trabajar 8 9 10 o más horas por día, con lo cual hay que entender muy bien cuánto le podemos dedicar. Esto no es algo que un día le podamos dedicar un montón de tiempo
comprar acciones y dejarlas ahí y volver a los 3 meses, porque si no hicimos bien ese trabajo de entender bien en qué invertimos y de seguirlo para ver que estemos en lo cierto de que estábamos bien invirtiendo en eso, podemos tener pérdidas grandes. Entonces, lo ideal acá es entender qué quiero hacer con el fruto de mi trabajo, cuánto tiempo le puedo dedicar, si le quiero dedicar, porque una cosa es entender que esto es muy importante y que hay que hacerlo, la otra es si lo quiero hacer yo o quiero buscar a alguien que me asesore y que profesionalmente se dedique, esto no es un chivo, a manejarnos las inversiones. ¿Sí? Hay gente profesional que su trabajo es específicamente estar mirando los mercados, entendiendo cómo son los negocios de las empresas, dedicándole muchas horas a entender si lo que el management de cada empresa está haciendo bien, si las empresas van a poder cumplir con sus deudas. Entonces, eh, desde ahí es la importancia de saber cómo lo queremos afrontar esto de las inversiones. Si lo vamos a querer hacer nosotros, si tenemos las herramientas para hacerlo, si tenemos el tiempo y si estamos decididos a hacer eso o si queremos tercerizarlo en alguien o en un equipo profesional que lo haga por nosotros. También puede pasar que tengamos que hacer una transición entre una cosa y otra, por ejemplo. Quizás alguien puede decir, bueno, yo me quiero manejar mis propias inversiones, todavía no tengo los conocimientos o la confianza para hacerlo yo solo, entonces por ahí puedo empezar manejando yo una parte chiquita de mi patrimonio y le cedo a alguien profesional el manejo del resto para que lo vaya manejando hasta que yo tome confianza. Eso podría ser tranquilamente otro camino a seguir. Entonces, hasta acá fuimos charlando ya de por qué es importante invertir, qué estamos pensando hacia adelante. Perdón, ahí voy a volver a una pregunta sobre si los asesores aconsejan proactivamente. Ahí no sé si podemos hacer una generalización, depende mucho del tipo de asesor que busquemos, del tamaño de las inversiones que hagamos. Ahí, en general, hay gente que puede buscar productos de inversión como fondos comunes de inversión, donde vos elegís el tipo de activos en los que querés estar invertidos, y eso es una forma de invertir un equipo profesional, pero de forma pasiva, si querés, porque no te van a estar asesorando, sino que van a manejar la plata de acuerdo a lo que hace ese fondo común de inversión en particular. Y si no, podemos buscar gente que te asesore específicamente para cuál es tu necesidad de inversión. Respecto de los bots de trading que están preguntando ahí, les voy a pedir que tengan un poquito de paciencia, que no les quiero spoilear la charla de Matías, que es creo que la tercera que va a estar en este ciclo, que es el especialista para responderles eso y no yo. Así que los voy a dejar ahí con la intriga para que tengan ganas de sumarse a esa charla. Bueno, volviendo entonces donde veníamos hablando de por qué es importante invertir, de cómo nos tenemos que preparar para empezar a pensar en invertir y qué desafíos podemos encontrarnos al momento de invertir. ¿Sí? Acá lo más importante no es solamente pensar en cómo invertir, en dónde, si Ujú. tenemos que abrir Al una principio, cuenta. al Ahí hay principio alguien también. preguntando Es algo. un nivel, sí. Eso es Pues, tener que. ¿Quieres que creo que lo alguien busque? está abierto, a ver si lo ¿Eh? podemos. ¿Sí? ¿Lo hacemos juntos, crees? Bueno, seguimos. No solamente el desafío de pensar cómo invertir, ¿sí? Pensar en dónde vamos a abrir la cuenta de inversión, si en un banco, si en una sociedad de bolsa, que ahora, no sé si todos saben, pero las sociedades de bolsa actualmente se llaman ALICs, quiere decir agentes de liquidación y compensación. Es un nombre muy feo, muy poco marketinero, pero es el nombre legal que tienen ahora, pero lo que todos conocemos como sociedades de bolsas. Si lo vamos a hacer en un broker del exterior, en Estados Unidos, en Europa, en un banco de inversión en Estados Unidos. Antes de pensar en todo eso, tenemos que pensar con qué nos vamos a encontrar desde la parte psicológica, que es la que muchas veces no estamos preparados para manejar bien y es la que nos puede generar una mala pasada.
Básicamente, todos habrán escuchado que el mercado de acciones es como estar en una montaña rusa donde nunca sabes bien qué viene mañana, si va a subir un poco, si va a bajar, o qué va a pasar en el largo plazo, si va a estar en un piso, en un pico, o qué va a pasar. Entonces, hay que estar muy bien preparado para saber qué esperar en cada momento y qué viene para adelante para, básicamente, no ser siempre los que compramos cuando está caro y vendemos cuando está barato. Justamente lo que hay que hacer es al revés, pero hay que estar bien preparado para no caer en eso. Entonces, fíjense, cuando uno empieza a pensar en inversiones, cuando empieza a pensar dónde quiere poner su plata, en acciones o en bonos, la cantidad de sesgos mentales que podemos tener, ¿sí? Son básicamente dos tipos de sesgos. Los que son de tinte emocional, ¿sí? O los que son de tinte cognitivo. ¿Qué quiere decir cognitivo? Son como pequeños fallos que podemos tener nosotros al pensar en determinados procesos de entender cómo se mueve la economía o cómo se mueven las inversiones, ¿sí? Los sesgos emocionales son lo que nosotros sentimos cuando estamos tomando una decisión, cuando vemos una acción que sube o baja, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, estos los pueden ver acá, son muy poquitos, acá pusimos algunos y fíjense que faltan muchos en el medio, hay muchísimos más sesgos, pero es desde el sesgo de la confianza excesiva, es decir, pensar que tenemos muchísimo más habilidad para hacer algo, para saber dónde va a ir para una acción, si va a subir o va a bajar, de lo que en realidad tenemos, porque cuando invertimos estamos expuestos a un montón de factores en los que no tenemos control. Entonces, pensar que podemos entender o estar seguros de que una acción va a ir para arriba o va a ir para abajo es un sesgo importantísimo de sobreconfianza que nos puede llevar a perder bastante plata, ¿sí? La mentalidad no recuerdo la palabra en español para herd, es como si fuésemos ovejas, ¿sí? Que vamos todos para el mismo lado. Cuando vemos, por ejemplo, una acción que sube, lo que nos pasa es que nos da miedo quedarnos afuera, ¿sí? Ahora, si nos apuramos y compramos porque todo el mundo compra y porque todo el mundo habla de una acción, lo que puede pasar es que estemos en una burbuja donde un día se pincha y al día siguiente, que es un poquito lo que a veces pasa y vemos con el Bitcoin llegando a 70 y después bajando a 15, si escuchamos a todo el mundo hablar de Bitcoin y compramos porque todo el mundo compra sin entender por qué estamos comprando, nos podemos encontrar con que pasamos de haber comprado algo en 60.000 a tener algo que vale 20, es decir, perdimos un 60% de nuestra plata. Así que es muy importante tratar de entender y de controlar esos sentimientos de miedo a quedarnos afuera de una inversión, ¿sí? Después, bueno, hay un montón de sesgos de, por ejemplo, yendo al último, para no aburrirlos con esto, es cuando analizamos una inversión y creemos que, por ejemplo, Mercado Libre es una empresa espectacular y que va a seguir subiendo y que crece cada vez más y que todo el mundo lo usa, es, en lugar de ser críticos con pensar, bueno, a ver, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Qué es lo que no estoy viendo bien de Mercado Libre o cuál es la parte mala de invertir en Mercado Libre? Buscamos solamente noticias que nos aseguren que lo que nosotros estamos pensando es correcto. Y no tratamos de ver el bosque completo de lo bueno y lo malo, porque por más que Mercado Libre sea una muy buena inversión, quizás puede tener puntos con los que haya que tener cuidado y seguirlos a futuro para saber si es un buen momento para dejar de estar invertido en determinada acción, ¿sí? Esas son un poquito las cosas con las que nuestra propia mente nos puede jugar en contra y hay que estar atento a no caer en esos sesgos, ¿sí? Estos son los sesgos emocionales. Los sesgos cognitivos son por ahí los más parecidos a este tipo de sesgos del anclaje, que quiere decir que si nosotros pensamos que algo va a llegar, por ejemplo, un ejemplo sencillo sería, si yo creo que una acción va a llegar a $2.000, después me cuesta recalcular si veo que la acción sigue estando en 500 o en 1.000 y nunca llega.
Como que me quedo atado a seguir pensando que esa acción tiene que llegar a 2000. Y quizás no llega nunca, o quizás baja, o quizás sigue siempre en el mismo valor que estaba, pero en el medio perdí un costo de oportunidad enorme de por ahí haber invertido en otro tipo de acciones que quizás subieron más que esa. ¿Sí? Voy a revisar las preguntas a ver si hay algo por acá. Ahí me decían Gerd de rebaño, muchas gracias, es lo que no me salía. Ahí preguntan sobre cómo invertir en el exterior y los temas impositivos del exterior. Es muy importante eso, se va a hablar en el segundo tema, en la segunda charla. Ahí vamos a ver un poquito cuáles son las incidencias de invertir acá, de invertir afuera. Muchas veces podemos tener la misma inversión acá en Argentina o afuera y que la parte impositiva nos impacte distinto. ¿Sí? Eso pasa mucho con los ADRs, que son acciones argentinas que cotizan en el exterior, o con los CDRs, al revés, que son acciones del exterior de Estados Unidos que cotizan en Argentina. Pero queda para la segunda charla los detalles de todo eso. Respondiéndole a Martín, si los CDRs es lo mismo que acciones, sí, los CDRs en realidad básicamente es como invertir en acciones, son certificados representativos de acciones, se le dice, porque no es precisamente la acción lo que vos tenés, pero se va a comportar prácticamente de la misma manera. Igual es un tema para la segunda charla, así que los invito a que se unan ahí para seguir avanzando con eso. Bueno, y por último, a ver, estas son algunas buenas prácticas que nosotros vemos que, si bien no son estrictamente necesarias, son las que, teniéndolas en cuenta, van a hacer que en el largo plazo siempre nos haya ido un poquitito mejor o hayamos evitado caer en errores que quizás nos pueden costar un poco más caros y no nos permitan sacarle el mayor jugo a las inversiones. Por ejemplo, es muy bueno siempre que invertimos pensar en el mayor horizonte de inversión posible. Cuando hablamos hoy de invertir en acciones o bonos, siempre que lo hagamos con un plazo de tiempo donde vamos a poder dejar la inversión quieta sin venderla y sin rescatarla, por mucho tiempo, lo que vamos a hacer es poner las probabilidades de ganar plata de nuestro lado. Es decir, si hoy compramos acciones y esperamos venderlas la semana que viene, la verdad es que tenemos altísimas chances de perder plata o de ganar un montón, ¿sí? Pero no tenemos certeza de que vayamos a ganar plata. Fíjense, esto es un ejemplo de 1, 5 y 10 años, ¿verdad? Vamos a poner el puntero en esta parte. Las probabilidades de ganar plata a un año son el 80% invirtiendo en acciones de Estados Unidos. Esto obviamente es algo estadístico, no quiere decir que todos los años haya un 80% de chances, pero en promedio es lo que ha ido sucediendo en los últimos años. Y un 20% de perder plata. Si miramos en 5 años, fíjense cómo esa chance de ganar plata subió mucho más. Pasamos del 79 al 88. Y ni hablar si nos vamos pensando en comprar acciones ahora de Estados Unidos y pensar de acá a 10 años. Esto se trata de las acciones. Con los bonos, cuando hablábamos hoy de que tienen un riesgo mucho menor, fíjense cómo esas probabilidades en un año son bastante parecidas a las acciones, pero ya de acá a 5 años, si invertimos en bonos de buena calidad y que no tengan un riesgo alto de que la empresa quiebre y no nos puedan pagar lo que nos deben, en 5 años ya esa probabilidad de éxito sube muchísimo más. Así que es muy importante siempre pensar en el mayor horizonte de inversión posible. Eso va a hacer que nos aseguremos que podamos ganar plata en la mayoría de los casos. Ahí preguntan respecto de las tasas de interés. Sí, todas las tasas de interés, quizás es un poquito técnica la pregunta y se nos escape a lo que estamos charlando acá, pero
afecta a todo el universo de inversiones, tanto de las acciones como bonos. Para darles una regla muy rápida, que después pueden buscar un poquito más de información y seguramente lo estemos mencionando en la segunda parte, la regla general es que cuando las tasas de interés suben, el precio de los bonos bajan y viceversa. Cuando las tasas de interés en el mundo bajan, los precios de los bonos y por lo tanto también de las acciones suben, ¿sí? Eso es, si recuerdan, todos habrán cursado, o muchos de acá habrán cursado la parte de economía de la empresa, donde se evaluaban proyectos de inversión y lo que se hacía era pensar en el flujo futuro de cualquier inversión, de cuánta plata nos va a dar año a año hacia adelante y descontar eso, ajustar ese flujo de fondos por una tasa de interés. Cuando esa tasa de interés bajaba, el valor presente de todo ese flujo subía y viceversa. Acá ahí preguntan qué considera éxito de esta presentación. Básicamente es la probabilidad de tener mayor capital en el futuro que lo que tenemos ahora. Ya con preservar el capital. Ahí alguien tenía el micrófono haciendo una consulta. Bueno, avanzamos. Fíjense, recién cuando hablábamos de extender el horizonte de inversión, esto que vemos acá es el gráfico del S&P 500, que es el principal índice que agrupa las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, desde 1993 a la fecha. Fíjense, esto voy a hacer un ejercicio acá de ampliarlo, fíjense, dígame si se ve bien, cómo cuando pensamos en el corto plazo, por ejemplo, si invertimos, por ejemplo, acá, lo que nos puede suceder es que en menos de 3 4 meses nos encontremos en este punto, con lo cual pudimos haber perdido plata. Lo mismo si invertimos por acá, en un par de meses podíamos ya tener mucho menos capital del que pusimos por haber perdido plata. Ahora, fíjense qué pasa si pensamos con mayor horizonte de inversión y lo pensamos durante varios años, cuán difícil es encontrar algún momento donde si invertimos, por ejemplo, acá, dejando pasar 4 o 5 años, no estemos más arriba. ¿Sí? Esto, si lo miran, esto acá estamos, obviamente, uno podría decir en esta parte, eso tengo prácticamente la misma inversión. Cuando lo vemos con más años, porque esta historia viene desde 1900, siempre, si invertimos con un horizonte largo de más de 10 años, siempre recuperamos mucho más de la inversión de lo que pusimos inicialmente. Así que, aun cuando compremos en momentos donde pensamos que el mercado está caro, que ya subió mucho, si pensamos esa inversión de a 5 o 10 años hacia adelante, es muy probable que ganemos plata igual. Voy mirando, perdón, algunas de las preguntas, por eso demoro un poquito. Ahí me consultaban sobre si estando invertido 5 años podía no ganar nada. Es poco probable porque cuando invertimos en acciones hay dos caminos por los que podemos ganar plata. Uno es lo que sube propiamente la acción de precio, es decir, la compré a $10 y la vendí a 17 o $20 o lo que sea. Y lo otro es los dividendos que me pagó la empresa. Tranquilamente la empresa, si estuve invertido 5 años, puede ser que la compré a $10 y al final vale también $10, con lo cual puedo decir, bueno, no gané plata porque la acción no subió de precio, pero si lo tuve durante 5 años, cada año la empresa me pudo haber pagado un dividendo que no se reflejó en el precio de la acción y igualmente gané plata, con lo cual es un poco subjetivo lo de si gané o no gané plata solamente por el precio de la acción. Ahora, fíjense, otro tema bastante importante cuando invertimos, no solo es el plazo en el que pensamos las inversiones, sino en cómo
diversificamos dónde queremos poner nuestra plata. Fíjense esto, estos son distintas clases de activos. Acá, por ejemplo, pueden ver el S&P 500, son acciones de Estados Unidos, acá oro, que alguien preguntaba, bonos del Tesoro de Estados Unidos de muy corto plazo, bonos del Tesoro de Estados Unidos de mediano plazo, que es hasta 10 años prácticamente, y bonos de empresas. Fíjense lo que en un año pudo haber sido la mejor inversión, como en este caso el oro, como en el siguiente no fue la mejor y como en otros fue la peor de todas. ¿Sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con las acciones. Esto está acá en mitad de tabla. El año siguiente le fue decisivamente mal en la crisis del 2008. Tuvo años donde por años consecutivos es la mejor inversión, después ya no lo es. Es muy difícil elegir una sola clase de activos y estar seguros de que es la que ese año va a ser la que más gana, la que más plata nos haga ganar. ¿Sí? Les voy a hacer un ejercicio en línea con eso. Si alguien me puede decir cuál es acá la mejor inversión en 2022 y 2023. Si alguno se anima a escribirlo en el chat o pensarlo para ellos, para el propio, voy a borrar este cuadradito que armé acá, si me dan un segundito. Voy a tener que salir. Bueno, estoy con un temita técnico, prefiero no tocarlo. Se los voy a contar. En 2022 y 2023, las acciones del S&P 500 no fueron la principal inversión acá, con lo cual es muy importante eso. Como no sabemos cuál va a ser la mejor inversión de cada año, lo ideal es estar bien diversificados. No invertir todo en bonos, no invertir todo en oro, no invertir todo en Bitcoin, perdón, o no invertir todo en bonos del tesoro o en bonos de empresas. ¿Sí? Para responderles esto, en 2022 el oro fue de las inversiones más conservadoras, todo lo demás perdió plata. Los bonos del tesoro, porque en 2022 lo que sucedió es que la Fed, que es la Reserva de Estados Unidos, es como el Banco Central americano, subió muy agresivamente las tasas de interés y eso hizo que tanto las acciones como los bonos perdieran plata. Eso desde este año se viene recuperando bastante fuerte. ¿Qué significa lo que está a la derecha, acumulado y promedio? Es básicamente de cada clase de activos, es lo que han subido en los últimos años, desde 2007 hasta acá, y cuánto es el promedio anual que han ganado. Es decir, los bonos del Tesoro de Estados Unidos de corto plazo, en promedio en los últimos 20 años, ganaron un 1% por año. El S&P 500 en los últimos 20 años ganó un promedio de 11% en dólares por año. ¿Sí? Bueno, y acá, siguiendo en línea con la importancia de diversificar, lo que muestra este gráfico es quizá un poquito complejo, pero es bastante sencillo de entender el concepto atrás de esto, es que cuanto mayor es el número de activos que tenemos en nuestra cartera de inversión, menor es la variación que vamos a ver en el total de la cartera. ¿Sí? Si nosotros somos inversores conservadores y no queremos ver que nuestra inversión suba o baje 10, 15%, porque ese porcentaje puede ser para arriba o para abajo, lo mejor que podemos hacer es estar bien diversificados en cantidad de activos. Obviamente esto tiene un límite. Si tenemos una cartera de $10.000, no podemos tener 25 activos porque sería contraproducente en temas de costos, que lo vamos a charlar en un minutito. Pero sí, si la cartera nos lo permite, tratar de estar invertido en la mayor cantidad de activos posibles que van a hacer que la volatilidad o el desvío estándar de la cartera vaya bajando cada vez más. Y también es muy importante, en línea con esto que veíamos acá, es mirar la correlación entre los activos. ¿Sí?
en las carteras siempre las tenemos que pensar de forma tal de tener cosas que cuando algo va a bajar, haya otra parte de la cartera que nos proteja y no baje tanto, o por lo menos, o idealmente suba, es decir, que tenga una correlación negativa. En general, lo que ha pasado en los últimos 2 años, a excepción de 2022, que fue un año atípico por esto que les comentaba de la suba de tasas, es que las acciones y los bonos suelen tener correlaciones negativas, es decir, los bonos se suelen mantener bastante estables cuando las acciones suben, pero cuando hay movimientos de tasas de interés, deberían ser, esa relación debería tender a ser negativa. Si algo baja, la otra clase de activos tiende a subir y viceversa. Eso es lo más importante a tener en cuenta de, incluso cuando invertimos en acciones, no pensar que porque tenemos 10 acciones, si las 10 están en un mismo sector de la economía, por ejemplo, tenemos 10 automotrices, no pensar que por eso estamos diversificados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si al sector automotriz le va mal porque los autos eléctricos toman mucha fuerza, bueno, todas las automotrices van a caer en línea y todo nuestro portafolio, que creíamos que estaba bien diversificado, va a caer igual. Entonces, lo que buscamos ahí es que si vamos a tener acciones, bueno, tener en distintos sectores que se muevan distintos según el ciclo donde esté la economía. Si estamos en una recesión, va a haber acciones que van a funcionar mejor, otras peor, y si la economía está creciendo, esas acciones van a cambiar. Ahí alguien decía que el 430% era 4,3, está en lo correcto, es un error de tipeo, así que le pido disculpas. A este número nos referimos que es 4,3%. Bueno, y por último, y para ir ya terminando con esto, es que lo más importante y lo mejor que se puede hacer es que cuando el mercado tiene movimientos muy bruscos, sea para arriba o para abajo, muchas veces lo mejor es no apurarse y salir a vender, porque es donde mayores errores podemos cometer. Es decir, si vemos que el mercado está teniendo subas muy grandes, como por ejemplo podemos ver acá, no quiere decir que tenemos que salir apurados a comprar, porque probablemente lo que termine pasando es que haya una vuelta del mercado a la media histórica y termine corrigiendo, y si nos apuramos perdimos plata, o si estamos comprados y el mercado cae fuerte, como por ejemplo pasó en 2009 o en 2020 con la crisis del COVID, el mercado se cayó muchísimo, pero también se recuperó muy rápido, con lo cual hay que ser muy cauteloso cuando el mercado tiene mucha volatilidad y se mueve fuerte hacia arriba o hacia abajo, de entender por qué estábamos invertidos y si es una reacción exagerada del mercado o si efectivamente hay que salir y vender algo. Así que, como consejo acá, lo mejor que se puede hacer cuando el mercado se mueve mucho es esperar, no volverse loco y no salir a vender o a comprar sin pensar si lo que estamos haciendo tiene lógica o no. Eso es lo que nos va a ayudar a evitar un montón de errores por nuestras inversiones. O a pensar que por ahí hay oportunidades donde no la hay porque quizás el mercado va a seguir cayendo. Ahí alguien preguntaba sobre el desvío estándar de la cartera. También hablan sobre el dólar. Sí, es cierto que lo ideal es que cuando vemos muchos días del dólar subiendo tampoco hay que desesperarse. Con paciencia también suele calmarse el mercado. Volviendo a lo del desvío estándar, es una medida estadística de cuánto se mueve porcentualmente hacia arriba o hacia abajo, y cuanto mayor es ese movimiento hacia arriba o hacia abajo, mayor es el desvío estándar y por tanto la volatilidad. Bueno, y acá fíjense cómo en los últimos años pasó lo mismo. Esto va muy en línea con el gráfico anterior, mostrando cómo en años donde el mercado llegó a caer quizás un 34%, el cierre del año fue un 2% positivo. ¿Sí? En 2008 el mercado llegó a estar 50% abajo y ese mismo año cerró 38% abajo, es decir, no llegó a recuperarse en el año, pero los 2 años subsiguientes fueron muy positivos, ganando 23, 13%, después 0, y vinieron otros 3 años con ganancias positivas.
Lo mismo sucedió acá, ¿sí? Pero fíjense, los puntos rojos estos es cuál es el mínimo de ese año del mercado y cómo en muy pocos casos cerró cerca de esos mínimos. Así que, perdón, así que el consejo para llevarse acá es no hay que desesperarse y hay que tener paciencia. El que se desespera es el que probablemente salga en el peor momento y termina realizando una pérdida que con el paso del tiempo se pueda recuperar. Y ya para ir cerrando, es muy importante cuando empezamos a invertir y empezamos a decidir si vamos a comprar bonos o acciones, controlar los costos. Es decir, normalmente cuando hacemos alguna operación bursátil, podemos pagar entre el 0,5 y el 1%. Si estamos todo el tiempo comprando y vendiendo, vamos a estar pagando esa comisión por comprar y vender mucho más seguido y eso nos va limando el rendimiento que vamos a obtener de largo plazo. Por eso es mucho mejor pensar en inversiones que podamos tener varios meses y estar evitando todas esas compras y ventas. Lo mismo si alguien invierte en fondos comunes de inversión, es muy importante mirar cuánto es el fee que la gestora de fondos te cobra por estar adentro de ese fondo, porque eso tiene un impacto muy grande en el retorno. Fíjense acá, en este gráfico, cómo estando invertido en un mismo fondo de inversión, es decir, como en un fondo que invierte exactamente en lo mismo, ¿cuánto rendimiento menos vamos teniendo si el costo es cada vez más alto? Esta clase A, clase N y clase I indica clases de fondos de inversión que tienen distintos fees, que es lo que nos cobra la gestora por año para manejar ese dinero. Fíjense cuánto menos rendimiento tenemos invirtiendo exactamente en lo mismo. Es decir, esto compuesto durante varios años tiene un impacto muy grande, con lo cual hay que ser cuidadoso de, si compramos dólar MEP, tratar de no hacerlo por los bancos, que suele ser caro, lo mismo con las acciones, por eso siempre es mejor por ahí invertir con sociedades de bolsa que con bancos que suelen ser bastante caros. Y además, por último, los costos es una de las cosas donde mayor certeza tenemos y lo que más podemos tener bajo control, lo cual es muy importante no estar todo el tiempo comprando y vendiendo y pagando comisiones, porque eso es otra fuente de ir perdiendo retornos. Donde no tenemos tanta certeza es en cuáles van a ser los retornos futuros, pero la forma de controlarlo ahí es como hablábamos, con mucha diversificación en la cartera y con un horizonte de inversión lo más largo posible. Así que bueno, espero acá haberles podido transmitir las cosas que nosotros hablamos con nuestros clientes a diario, con los que vamos tratando de asesorarlos para que inviertan lo mejor posible y para que tengan los mejores resultados posibles y en línea con las expectativas de cada uno. Así que, si les parece, podemos dedicar algunos minutitos a algunas preguntas que tengan. Estoy chequeando en las preguntas del chat y si alguien quiere abrir el micrófono, están invitados a hacerlo. Voy, mientras voy leyendo algunas de las preguntas del chat y les voy respondiendo. Acá Uriel pregunta, ¿cómo se pagan los dividendos de las acciones? En general, cuando tenés acciones, la empresa le comunica a la depositaria, que es la entidad donde se guardan las acciones, que va a pagar un dividendo y esa depositaria es la que distribuye la plata que manda la empresa a los tenedores de cada acción. ¿Sí? Es decir, te van a dar ese dividendo en proporción a lo que vos tenés de acciones. También, otra cosa importante ahí es que se pueden cobrar dividendos en efectivo, es decir, recibiendo plata, o muchas veces recibiendo más acciones. Eso también es una práctica bastante habitual. Alexis pregunta si lo mejor es que uno mantener una cartera o ir cambiando de acuerdo a los datos. Ahí también va un poco la filosofía de inversión cada uno. Nosotros creemos que hay que tener una decisión estratégica de cómo queremos estar invertidos,
¿sí? Qué porcentaje en acciones, en qué países y en qué industrias, y después ir haciendo pequeños ajustes de acuerdo a los datos de más corto plazo que vamos viendo para saber si por ahí queremos darle más peso a determinadas acciones o a determinados tipos de bonos o a determinados países. ¿Dónde se puede averiguar? Por sociedades de bolsa. Bueno, ahí lo ideal es, hay muchas en el mercado, hay muchas dependiendo del tipo de inversiones que queramos hacer, si queremos manejarnos nuestras inversiones o no, pero el lugar de consulta ideal para que sepan si la sociedad de bolsa que están eligiendo o a cuáles llamar, o si la persona que los está asesorando es idónea en el tema, es la página de la Comisión Nacional de Valores, que tiene mucha información pública tanto de las sociedades de bolsa como de las personas que están inscritas como personas idóneas para recomendar inversiones. Así que eso me parece que es importante que lo tengan siempre en claro, de que cuando reciban consejos de inversión de alguien, sea alguien que esté registrado en la CNB como idóneo, que eso les asegura que va a conocer el marco normativo y va a tener un mínimo de conocimiento sobre inversiones que les va a dar más seguridad para lo que están haciendo. Tema costos, ahí preguntaban por los costos de los brokers y de los fondos comunes de inversión. Por ley, tanto las ALICs como los fondos comunes de inversión en sus páginas de internet tienen que tener publicados los costos que cobran para cada operatorio. Ahí Adrián está levantando la mano, si quiere abrir el micrófono y preguntar, no hay problema. Sí, ¿cómo te va, Lisandro? Buenas Dale. noches. Ante todo, muy buena presentación, muchas gracias. Y bueno, te pregunto, yo totalmente ignorante sobre el tema, todo en general en el tema financiero y económico, por eso me inscribí en este curso. ¿Qué tengo que mirar si quiero invertir en alguna empresa para comprar acciones? De Aluar, por ejemplo, por nombrarte una, su comportamiento en el último año, no sé, cómo me ayuda a mirar eso en la cartera financiera de ellos, no sé, no sé cómo Bueno, elegir qué empresa y no sé si soy claro en la pregunta. perfecto. Mirá, a ver, es una respuesta bastante larga. Se va Mm, a estar hablando de eso en la segunda parte de la charla de la semana que viene. ok. Pero como mínimo, si pensás invertir en acciones, Mm, lo primero que tenés que tratar de entender, más allá de mirar números o del balance o de cómo le fue, es entender el negocio de la empresa. Eso es fundamental, saber si entendés a qué se dedica la empresa. Y eso no lo digo yo, eh, lo dice Warren Buffett, que sabe y tiene un track record mucho mejor que el mío por lejos en inversiones, pero lo fundamental es entender en qué están invirtiendo. Si te hablan de una empresa donde vos no lográs entender de qué forma gana plata o quién paga por los servicios o por el producto que gana esa empresa, ya es un mm, mal punto de partida. Ahora, si me hablas de Aluar, que sabes que produce aluminio y lo vende para después usar a los fabricantes de todo lo de todos los sí, productos que tenemos, de aberturas o de cualquier cosa, en bueno, base, sí. Ok. ya tenés una mejor idea de a qué se dedica la empresa. Yo creo que lo Ujú, primero que estaría mirando es eso. perfecto. Entender a qué se dedica la empresa, a quién le vende, qué producto vende o qué Sí, servicio la presta. garantía que me da, claro, ok. Entender el negocio te va a decir si Mm, estás haciendo las cosas bien o no. Si vos pensás invertir en Coca-Cola, vos sabés cuánta gente toma Coca-Cola y sabés cuánto hace y cómo la gente, oh, si piensa en gaseosa, piensa primero en esa marca. Si te hablan ok. de algo raro que no Mm, entendés, y probablemente tengas que estudiar más de la empresa, porque puede ser, o pierdo. probablemente... Mm, perderé la acción. Bárbaro. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Bueno, Lisandro, poco para todos, ¿no? Para ir cerrando, ya que esto es un ciclo y varias de las preguntas que están dando vuelta la semana que viene seguramente van a empezar a responderse. Les voy a dejar un correo para que si tienen alguna duda las pueden enviar ahí y se
las consolidamos y las compartimos y después con Lisandro les mandamos las respuestas. A ver si salió el mensaje. Bueno, ahora en realidad no está saliendo el mensaje, no sé por qué. El correo para dudas o para consolidar todo esto es graduados.utn@frba.utn.edu.ar. De todas maneras, en todos, o entiendo que la gran mayoría llegó por la convocatoria de la Secretaría, con lo cual les vamos a enviar el material que compartió o parte del material que compartió Lisandro y les vamos a avisar cuando el resumen de la charla esté disponible en alguno de los canales de YouTube que tenemos. Yo quería agradecerle en nombre de la Secretaría a Lisandro por el tiempo, a todos los que participaron por haberse mantenido atentos y conectados durante toda la exposición, lo cual habla muy bien de nosotros como comunidad. Está muy bueno, digamos, poder compartir la experiencia y que nos respetemos. Y la verdad creo que fue una experiencia buenísima, récord de Y que convocatoria. hayan estado despiertos y que no los haya aburrido también es importante. Ah, Gracias a todos. estuviste tocando temas que son de interés de todos, así que me parece que eso ayuda un montón. Y fuiste en lo personal, fuiste muy claro, así que parece que estuvo muy bueno. Después también le vamos a mandar una encuestita para recabar información. De nuevo, como esto es una serie de charlas, va a haber tiempo, las próximos encuentros para revisar dudas y poder ampliar si hubiese algún tema que quieran ver más adelante sin problema. Así que bueno, Lisandro, no sé si querés agregar algo más o vamos cerrando. No, no, solamente de vuelta agradecerle a ustedes por la organización, por haberse puesto en coordinar todo esto y ponerlo a disposición de todos los graduados y estudiantes de la UTN, así que a disposición para lo que necesiten ustedes y todos los demás. Muy bien. Bueno, de nuevo, gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión, mismo día de la semana próxima, mismo canal, mismo horario. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Muchas hasta luego. gracias, buenas noches. Buenas noches, Chau. Muchas gracias. gracias, buenas noches. Muchas Chao, gracias. Gracias, excelente. Chao, muchas Chao. gracias por todo. Buenas noches. Chao, hasta luego, buenas noches. Bueno, gracias Juan, gracias Lisandro, Quédate un minuto más, Liz. Mati también. gracias por todo. Se entendió bastante, más para los que no tenemos mucha experiencia en el tema, así que muchas gracias. ¿no? Gracias a vos. Gracias. Denme un segundo, chicos. Juan. Para, ya estamos. Dame un segundo. Chao, hasta luego.